Más creativos. Y de eso nos va a hablar el licenciado Mariano Carroggio, que, sí, la pronunciación mía es mala, ¿no? Lo dije en ruso, perdón. Adelante, Mariano. Bueno, gracias. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar acá. Yo voy a hablarles un poco de lo que es el rol y la importancia que tiene la creatividad en el logro del éxito empresarial, ver también cómo influye en el equipo de trabajo, el rol del líder también y sobre todo el contexto, ¿sí? Pero para entender mejor cómo se unen todos estos temas es que tomé como ejemplo el caso de la empresa Pixar por considerar que desarrolló un modelo a través de innovación y de creatividad, un modelo que logró romper con la industria del cine de animación que se venía dando hasta ese momento. Para entender un poco más sobre este tema, ¿sí?, es que planteo la siguiente hipótesis. Es que a través de la creatividad y de la innovación se puede tomar como la principal herramienta para alcanzar el éxito empresarial. Y acá ustedes podrán decirme que por ahí me equivoco, que no es la única herramienta o la más importante, pero ¿qué pasa si les redoblo la apuesta, ¿sí? Y les propongo pensar que detrás de cada una de esas variables que por ahí ustedes tienen en mente, siempre existe una cuota de creatividad y de innovación. Con este planteo, ¿sí?, los invito a través de estos breves minutos a que descubramos juntos si realmente se cumple esta hipótesis o no. Pero antes de avanzar con el caso, es necesario distinguir dos conceptos que primeramente parecerían lo mismo, pero que no lo son. Y esto es la creatividad y la innovación. La creatividad es algo más general, más genérico, que viene más del mundo de las ideas, más abstracto. Es pasar de lo general a justamente lo que es la innovación, que es algo más de la práctica, ¿sí? Es pasar de lo general a lo particular. Y con esta hipótesis planteo que a través de la creatividad y de la innovación se lograría lo que es el éxito empresarial. Vamos a ver en qué contexto se genera lo que es Pixar. Sí, Pixar surge en la década del 70, en donde la tecnología no tenía los grados de avance que hoy por hoy tiene. Se destinaba más a un uso bélico, sí, a un uso de armamentos, por ahí para lo que era la medicina, pero no para un uso cotidiano o doméstico como hoy por hoy lo conocemos. Al transcurrir los años van surgiendo los primeros inventos, va avanzando la tecnología, pero sus grados de avances eran lentos, caros, no eran para todos. Va surgiendo la primera computadora, la primera cámara digital, la primera consola de videojuegos y hasta el primer celular. Viendo también lo que es el contexto de la animación, ¿sí?, en este caso la animación tradicional, se van desarrollando dos grandes empresas, dos grandes monstruos, lo que es Walt Disney y lo que es Warner Bros. Y cómo en medio de este contexto, en donde el cine de animación ya tenía dos grandes empresas que se habían consolidado en el mercado y donde la tecnología no era para todos y era algo caro. En este contexto era medio difícil o impensado que pueda llegar a entrar Pixar, ¿sí? Pixar quería ingresar innovando con tecnología, quería fusionar las dos cosas, tecnología y el cine de animación. Pero bueno, incluso para estas dos empresas grandes ya consolidadas y para lo que era el contexto, esto era algo impensado, un sueño muy difícil de lograr. Difícil de lograr para algunos, porque Pixar tenía en mente que querían producir la primera película de animación por computador, es decir, la primera película con el uso de tecnología, y iban a hacer todo para conseguirlo. A través de la historia, sí, fueron teniendo distintos vaivenes, sus fundadores fueron pasando por distintas empresas, hasta que finalmente con la compra de Steve Jobs logran crear lo que es Pixar. No fue fácil, el entorno hacía que se complicara, no generaban los resultados que se querían, pero ellos seguían en mente con ese objetivo y confiados en que tenían algo muy valioso. Esto era el talento de su gente. Ellos consideraban que todo su personal tenían un talento único para lo que era la creatividad y la innovación. Esto abundaba en el talento de su gente. Compartían las ideas, compartían los problemas y también compartían las soluciones. Esto hacía que ellos sigan adelante a pesar de que los resultados no acompañaban esta propuesta. Y cuando se pensaba que por ahí ya no podían seguir avanzando, sí, que todo estaba perdido porque no se podían autofinanciar, surge un proyecto que cambiaría la historia, sí, y la vida de Pixar y de sus fundadores para siempre. En este caso surge Toy Story. Esta película logra ser el éxito, sí, el principio del gran éxito para lo que después es Pixar. Logran cumplir con ese objetivo para el cual se había fundado y logra ser el inicio de un montón de películas y historias que hoy por hoy, hasta la fecha actual, seguimos conociendo y que siempre son únicas, no solo por su técnica, sino por la calidez de sus animaciones.
Con este ejemplo quiero transmitirles, ¿sí?, que es posible cumplir los sueños, que por más locos, difíciles o lejanos que uno lo pueda sentir, uno tiene que confiar en uno mismo, ¿sí?, tiene que seguir con ese objetivo, no tiene que perderlos de vista. Tiene que hacer todo en pos a ese objetivo, ¿sí? Tiene que rodearse de gente capaz, gente que tenga la mentalidad lo suficientemente abierta como para permitirse volar, ¿sí?, ir más allá y traer desde ahí las mejores ideas para materializarlo en algo concreto. Sin duda en Pixar también fue importante, además del equipo de trabajo, ¿sí?, lo que es el líder. El rol del líder es fundamental, ya que es el mentor del proceso creativo. En este caso, tanto Steve Jobs como Ed Catmull, que fueron los líderes de Pixar, compartían una visión en el sentido de rodearse de gente capaz, ¿sí? Ellos consideraban, mismo desde sus palabras, que había que rodearse de gente inteligente, mucho más inteligente que uno. Eso sin el sentido de que esto los pueda perjudicar o que los haga parecer ignorantes, sino que al contrario, sentían que con esto ellos generaban un equipo de trabajo muy bueno que generaría resultados extraordinarios y hablaría también muy bien de ellos. Con esto rompían el mito de que el líder es líder porque es el que más sabe, sino que el líder es realmente líder porque sabe conducir al grupo y porque entiende que debe potenciar ese talento de su gente, ¿sí? Debe hacer todo para que las personas se puedan desarrollar y puedan lograr resultados extraordinarios y bueno, apoyados en la creatividad y la innovación, con el ejemplo de Pixar lo lograron. A modo de conclusión, ¿sí?, enumero un par de tips que pude sacar del caso, ¿sí? Tener siempre en claro lo que es el objetivo, seguirlo, no abandonarlo, trabajar con pasión en función a eso. Contar con gente creativa e innovadora, esto va a permitir que entre todos se genere una cultura creativa que sea capaz de generar nuevas ideas. Entender que el motor de éxito es el talento de su gente, por lo tanto hay que fomentar que se desarrollen, que se potencien. Perderle el miedo al error, ¿sí? Hay que aprender a equivocarse. Hay que eso no esconderlo, sino exteriorizarlo en el equipo de trabajo para que se pueda adquirir como una ventaja, ¿sí? Tomarlo como un método de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, hay que terminar con los jefes que solo saben decir que no y que marcan los errores. Hay que ser más líder. Esa persona que solo sabe decir que no, que cuando tiras una idea te dice que no, que todo el tiempo es negativa, lo único que hace es atacar esa creatividad y acota las posibilidades de crecer. Con este ejemplo, ¿sí?, y con estos pequeños tips, creo que queda claro que si bien existen otras alternativas, otras variables para lograr el éxito empresarial, detrás de cada proyecto, ¿sí?, de cada emprendimiento que uno haga, siempre existe un paso cero, que es la creatividad. Considero de que podemos tener recursos, podemos tener talento, podemos tener mercado, sustento legal, pero si no tenemos una buena idea al momento de desarrollarlo, ese proyecto tarde o temprano justamente no tendrá mucha proyección. Quisiera cerrar con una propuesta, ¿sí?, proponerles que al momento de emprender un proyecto, ya sea en una empresa, un proyecto personal, se permitan volar lo más alto que puedan, volar hacia el infinito y más allá, y que desde ahí puedan traer las mejores ideas para materializarlo en algo concreto, ¿sí?, y hacer justamente esos sueños realidad, ¿sí? No se olviden nunca que ideas creativas e innovadoras es que el mundo sigue avanzando. Y bueno, para terminar, a continuación les dejo mi mail. Cualquier consulta o duda que quieran saber más sobre el tema, sobre el caso, ¿sí?, quedo a su disposición. Muchas gracias.